Computación basada en ADN. Las necesidades de procesamiento de datos de nuestro computador cada día es más alto y no ha sido capaz de satisfacer a todos. Y por eso nos preguntamos, ¿tendremos alguna vez la cantidad de potencia informática que necesitamos o queremos? Según la ley de Moore, esto va a ser una realidad, y es allí donde los científicos y las más grandes mentes entran en acción. Y es así que el ADN ha llamado mucho la atención de los científicos, ya que los procesos que ocurren a nivel molecular en los seres vivos constituyen algunos de los mecanismos más eficientes para procesar información. Y uno de estos es el código genético, y es una de las maquinarias más eficientes y compactas para procesarla y almacenarla. De ahí el creciente interés que la biología ha despertado a los investigadores de las ciencias computacionales en los últimos años. Uno de esos es Leonard Adleman, un profesor en ciencias de la computación y biología molecular, el cual al investigar los fenómenos relacionados con el SIDA, decidió aprender biología molecular, y ahí aprendió que el funcionamiento de la vida se basa en procesar la información que contiene el ADN. Así Adleman tuvo la idea de que los seres vivos procesan y almacenan la información genética como pequeñas computadoras. Aún mejor, pensó en un ingenioso modo para utilizar esos mecanismos y resolver problemas matemáticos complejos. Las moléculas de ADN están formadas por una serie de moléculas más pequeñas, llamadas nucleótidos, los cuales pueden ordenarse de cualquier manera para formar las largas cadenas. Este tipo de cadenas es análoga a la cadena de 1 y ceros que manejamos en la computación, y las dos guardan información y pueden ser interpretadas a través de ciertos mecanismos con los que cuentan los seres vivos, los cuales funcionan como nanomáquinas capaces de leer y usar esta información. La más importante de estas moléculas es la polimerasa. Además existen otros tipos de moléculas capaces de unir o cortar las cadenas de ADN. La maquinaria celular es capaz de leer y escribir a lo largo del ADN. Cualquier sistema que sea capaz de transformar información de entrada en información de salida aplicando una serie de reglas es considerado una computadora. Esta frase está basada en la famosa máquina de Turing y a la que se le asocia con la molécula de ADN. Esta semejanza ha permitido que en la actualidad se pueda manipular el código genético de una molécula de ADN y asimismo facilitar el cómputo de ciertas operaciones matemáticas que eran difíciles de resolver. Ambas ramas de la ciencia se verían beneficiadas. Pero, ¿qué es la máquina de Turing? La máquina es un dispositivo hipotético que representa una máquina de computación y que ha ayudado a los científicos a entender los límites del cálculo mecánico. Esta máquina cuenta con un mecanismo con dos brazos, con uno de ellos lee una serie de símbolos impresos en una banda y con el otro imprime sobre otra banda el resultado basándose en un algoritmo. Es un mecanismo muy simple, pero en esencia es la misma que la de cualquier computadora, sin importar su complejidad. Aquí les presentamos un video en el cual explica el funcionamiento de la máquina de Turing. A continuación, Alan Turing y el ordenador. ¿Qué sería de nosotros hoy sin los ordenadores? Hacen posible las tareas más complicadas, desde la comprobación de la ortografía a la exploración espacial. Y todo empezó con un ensayo escrito por un brillante joven, Alan Turing. Nacido y criado en Gran Bretaña, la media académica de la vida escolar de Turing era mediocre. Sin embargo, destacaba admirablemente en ciencias y matemáticas, sobre todo en cálculo. Gracias a una beca, fue aceptado en el King's College, en Inglaterra, en 1934, y se graduó con un máster en matemáticas. Fue 2 años después, en 1936, cuando Turing presentó el más asombroso de sus inventos en un documento titulado Sobre números calculables, donde describía con detalle la posibilidad de fabricar una máquina capaz de resolver cualquier problema matemático. Entonces no lo sabía, pero estaba definiendo lo que luego se conocería como el primer ordenador. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de Turing adquirió una importancia vital para las potencias británicas y aliadas. Los alemanes estaban invadiendo toda Europa siguiendo una táctica organizada pero impredecible. La inteligencia británica se propuso averiguar los planes alemanes, pero no conseguían descifrar los códigos nazis que interceptaban. Los alemanes contaban con una máquina para cifrar códigos llamada Enigma que ellos consideraban imposible de vencer. Pero Alan Turing fue reclutado para trabajar en las oficinas del Servicio Secreto Británico en Bletchley Park y demostrarles que estaban equivocados.
Turing ayudó a construir varios ordenadores capaces de descifrar los códigos alemanes y realizar un estricto seguimiento de los pasos que daban, especialmente los de sus submarinos U. Alan Turing inventó el ordenador y su participación tuvo un valor inestimable en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, pero sus logros pasaron relativamente inadvertidos entre los militares y la opinión pública. Turing nunca se integró demasiado en la sociedad. Destacaba entre los demás por ser diferente y contaba con pocos amigos entre sus colegas. En 1954, de forma trágica, Turing se quitó la vida por razones que aún no hemos logrado comprender completamente. Pero quizá el episodio más triste de la vida de Turing fue que no viviera lo suficiente para ser testigo del inmenso impacto que los ordenadores tendrían en el mundo actual. Apenas quedan ya oficinas, casas, colegios u organizaciones de cualquier tipo que no utilicen de un modo u otro el ordenador. Los ordenadores se quedan obsoletos casi a cada minuto que pasa, de ahí que cada vez nos resulten más indispensables. Los encontramos en los hospitales y en nuestras propias casas, permitiéndonos navegar por la red. Alan Turing creía estar fabricando una máquina que podía dominar los números, pero terminó cambiando la sociedad y proporcionándonos la herramienta principal con la que navegar por el mundo moderno. Cuando Adleman aprendió el modo en que funciona el ADN polimerasa, el cual es una enzima que interviene en el proceso de replicación del ADN y lleva a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN, además de cumplir con una función correctora, y así se puede evitar problemas en la copia del ADN. En ese instante lo asoció como una nanomáquina de Turing, programada para crear las cadenas que completaban el ADN, además que era de tipo no determinístico. Este tipo, para las computadoras de aquellas épocas, era muy difícil de resolver. Así, pensó en crear una computadora basada en ADN, pero habría un problema. Como la biología molecular no estaba tan avanzada en esa época, Adleman tuvo que conformarse con lo que tenía disponible e ingeniar una forma para lograr hacer cálculos computacionales basados en ADN. Así encontró una similitud entre las operaciones biológicas y matemáticas, y logró traducir un problema matemático a operaciones biológicas, que se podían resolver a través de un algoritmo basado en reacciones químicas e ingeniosas manipulaciones moleculares en el laboratorio. Así, inventó la computación basada en ADN. El problema planteado por Adleman fue el resolver el camino de Hamilton, el cual, en pocas palabras, puede ser entendido como un viajero que quiere encontrar el camino óptimo para visitar un cierto número de ciudades, pasando solo una vez por ellas. Él escogió este problema porque es del tipo no determinístico completo, y al final todo tipo de problema no determinístico se lo puede traducir al camino de Hamilton. Este problema computacionalmente era difícil de resolver. En las ciencias de la computación se dice que un problema es difícil de resolver cuando la cantidad de procesos que necesita realizar el computador para resolverlos aumenta. Al crecer los procesos también crecen las variables y se vuelve computacionalmente difícil de resolver. Al lograr resolver este problema, se demostró la posibilidad de resolver operaciones no determinísticas. Se logró comprobar la teoría de la computación molecular y además que es posible el cómputo en paralelo, potenciando las capacidades de una computadora, lo cual no era posible en aquella época en donde las computadoras realizaban las operaciones una después de otra. Las computadoras moleculares son mucho más recomendables debido a su gran capacidad de paralelismo. Las computadoras de ADN están hechas para realizar varias operaciones al mismo tiempo y a su vez guardar toda esta información en una molécula de ADN, o lo que se traduciría en computación a un bit por nanómetro cúbico, potenciando 1000 veces más que una computadora clásica.